Me desperté el día de la boda de mi hijo sintiendo algo extraño. No fue un ruido, no fue un presentimiento, fue una sensación fría, directa, en la cabeza. Como si el aire tocara piel donde no debería. Abrí los ojos despacio. Eran las 6 de la mañana. Ese día iba a ver a Daniel, mi único hijo, casarse. Ese día también iba a transferirle 100 millones de pesos como regalo de bodas. Mi último gran acto como madre. Levanté la mano casi por instinto y me quedé congelada. No sentí mi cabello. Toqué otra vez, más rápido, más desesperada, solo piel. Lisa, fría, desnuda. Me senté de golpe en la cama y corrí al baño. Cuando encendí la luz y miré el espejo, sentí que el piso desaparecía debajo de mí. Estaba completamente calva. Ni un mechón, ni un rastro. El cabello que cuidé durante décadas, el mismo que Daniel acariciaba cuando era niño, había desaparecido. Entonces lo vi. Un papel doblado sobre el buró. Lo abrí con manos temblorosas. Ahora tienes el look que va contigo. Que disfrutes la boda. No había firma. No hacía falta. Sentí algo más profundo que vergüenza. Sentí intención, crueldad calculada. Y en medio de esa humillación, mientras intentaba respirar, entendí algo que me heló aún más que mi propia cabeza. Esa mañana no solo habían intentado ridiculizarme, habían subestimado mi capacidad de escuchar. Lo que mi nuera no sabía es que esa humillación me obligó a escuchar algo que nunca debía haber escuchado. Ese día no solo perdí mi cabello, descubrí quién era realmente mi hijo. Si estuvieras en mi lugar, ¿irías a esa boda o desaparecerías? Tenía 33 años cuando me convertí en viuda. A veces lo digo en voz alta y todavía me cuesta creerlo. 33. Con un niño de 12 años mirándome a los ojos, preguntándome si todo iba a estar bien, mientras yo apenas podía respirar después de salir del hospital donde me dijeron que mi esposo no volvería. Ese día entendí que no tenía derecho a derrumbarme. Roberto llevaba las finanzas de nuestro pequeño negocio inmobiliario. Yo sabía lo básico, firmaba papeles, acompañaba en reuniones, pero no tomaba decisiones grandes. Cuando murió, los socios comenzaron a llamarme con un tono distinto, algunos con lástima, otros con duda, como si esperaran que vendiera todo y desapareciera, pero yo no podía desaparecer. Daniel me necesitaba. Los primeros años fueron brutales. Me levantaba antes del amanecer para revisar números que no entendía del todo. Aprendí a negociar, a invertir, a detectar riesgos. Cometí errores que me costaron miles de pesos. Lloré en silencio muchas noches, sentada en la cocina con una calculadora en la mano, preguntándome si lograría pagar la nómina del mes siguiente. Daniel nunca vio esa parte. Para él, yo solo era mamá, la que preparaba el desayuno, la que iba a sus partidos de fútbol, la que firmaba autorizaciones escolares. Nunca le conté que había días en que tenía que elegir entre reinvertir en un proyecto o cambiar el coche que ya se estaba cayendo a pedazos. Siempre elegía el proyecto, porque estaba construyendo algo más grande que comodidad inmediata. Estaba construyendo seguridad para su futuro. Con el tiempo, el negocio creció. Cerré tratos importantes. Compré propiedades que otros consideraban demasiado arriesgadas. Me volví más firme, más analítica. A los 45 ya tenía una empresa sólida. A los 50, una empresa respetada. Cuando Daniel se graduó de la universidad, nuestra situación económica era más que estable. Él asumió que siempre había sido así. Nunca me preguntó cómo llegamos hasta ahí. Y yo tampoco lo obligué a mirar detrás del telón. Tal vez fue mi error. Quise que su vida fuera ligera, que no cargara con el peso que yo cargué. Le pagué la maestría, el departamento, los viajes. Cuando me decía que necesitaba algo, casi nunca preguntaba por qué. Solo transfería el dinero. Pensaba que eso era amor. Todo cambió el día que me presentó a Lucía. Recuerdo perfectamente esa cena. Llegó 20 minutos tarde, impecablemente vestida, con una sonrisa segura. Habló de sus planes, de su visión moderna del mundo, de cómo las familias tradicionales necesitaban adaptarse a los nuevos tiempos. Yo escuchaba, intentando encontrar un punto de conexión. Esa noche noté algo sutil. No fue grosero, no fue directo. Fue una energía distinta, como si yo fuera un elemento antiguo en una habitación recién remodelada.
Con el tiempo, los comentarios comenzaron a aparecer, siempre envueltos en cortesía. Elena, esta sala es hermosa, pero tal vez podrías actualizar los muebles, algo más minimalista. ¿No has pensado en vender la casa y mudarte a algo más práctico para tu edad? Daniel y yo creemos que sería bueno que tuvieras menos responsabilidades. Ya trabajaste demasiado. Al principio lo tomé como sugerencias bien intencionadas. Después, empecé a notar que Daniel repetía sus palabras, que cuando Lucía hablaba, él asentía sin cuestionar, que las decisiones familiares se conversaban primero entre ellos y luego se me informaban a mí. La casa que yo había pagado, cada ladrillo, cada cuadro, empezó a sentirse como si necesitara permiso para existir en ella. Aún así, seguí convencida de que el amor de una madre lo puede todo. Cuando Daniel me anunció que se casaría, lo abracé con lágrimas en los ojos. No porque creyera que todo estaba perfecto, sino porque pensé que tal vez ese era el momento de reafirmar nuestra unión. Fue entonces cuando tomé la decisión más grande de mi vida financiera. Llamé a mi abogado, Arturo Salgado, quien me ha acompañado durante más de 20 años. Le pedí que preparara la transferencia de 100 millones de pesos como regalo de bodas. Era una cantidad considerable, prácticamente toda mi liquidez disponible. Arturo me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Quería que Daniel tuviera libertad, que comenzara su matrimonio sin preocupaciones económicas, que nunca pudiera decir que su madre no lo apoyó hasta el final. Los documentos estaban listos. Solo faltaba mi autorización después de la ceremonia. Y ahí estaba yo, la mañana de la boda, sentada en mi cama, con la cabeza completamente desnuda y una nota cruel entre las manos. Mientras recordaba todo lo que había sacrificado, todo lo que había construido, algo comenzó a moverse dentro de mí. No era rabia todavía, era algo más profundo, una fisura. Por primera vez en años, no sentí impulso de justificar. No sentí necesidad de minimizar lo que estaba pasando. Miré mi reflejo sin cabello, y en lugar de pensar en cómo cubrirlo, pensé en algo distinto. Pensé en confianza, y entendí que esa mañana algo dentro de mí dejó de confiar. Si miro hacia atrás, las señales no aparecieron de golpe. Fueron pequeñas grietas, imperceptibles al principio, como esas fisuras en la pared que uno decide ignorar porque la casa sigue en pie. Recuerdo una cena en particular, unos meses después de que Daniel comenzara a salir formalmente con Lucía. Estábamos en el comedor de mi casa. Yo había preparado su platillo favorito, el mismo que me pedía cuando era adolescente después de un mal día. Pensé que sería un detalle que lo haría sonreír. Daniel apenas probó la comida. Pasó la mayor parte de la noche hablando de inversiones, de oportunidades, de cómo el mercado estaba cambiando. No me preguntó cómo iba la empresa. No me preguntó cómo me sentía. Solo hablaba de capital, de rendimientos, de expansión. Lucía lo escuchaba con atención, pero intervenía en momentos muy específicos. Amor, imagina lo que podrías hacer si tuvieras un respaldo más fuerte. Con un buen impulso económico podrías independizarte totalmente. No eran frases agresivas, eran suaves, estratégicas. Yo intenté cambiar el tema. Les pregunté por sus planes de boda, por el lugar, por los invitados. Daniel respondió rápido, casi distraído, pero cuando mencioné que tal vez podríamos hacer algo más íntimo, más familiar, Lucía sonrió con delicadeza. Elena, entendemos tu punto, pero este es nuestro momento. Queremos algo grande, algo que refleje nuestra visión. Nuestra visión. Esa palabra empezó a repetirse con frecuencia, como si yo ya no formara parte de esa ecuación. En otra ocasión, mientras tomábamos café en la sala, Lucía observó los muebles con una expresión pensativa. Esta casa es hermosa, pero también muy tradicional. Tal vez ya es momento de que descanses y simplifiques tu vida. Podrías venderla, mudarte a un lugar más pequeño, algo más acorde a tu etapa. A tu etapa. Daniel no la contradijo. Solo añadió, con un tono aparentemente amable, «Mamá, has trabajado demasiado. Deberías relajarte, dejar que otros tomen decisiones. Disfrutar, disfrutar». Lo decía como si mi trabajo hubiera sido una obsesión innecesaria y no el motor que nos permitió vivir con estabilidad. En ese momento sentí una punzada leve, no de enojo, de desplazamiento, como si me estuvieran preparando para salir del escenario poco a poco.
Pero hice lo que muchas madres hacemos. Lo justifiqué. Pensé que era normal, que los hijos crecen, que quieren independencia, que las parejas necesitan espacio. Me repetí que no debía ser posesiva, que debía evolucionar con los tiempos. Cada comentario sobre dinero lo interpreté como ambición sana. Cada sugerencia sobre vender la casa la vi como preocupación por mi bienestar. Cada conversación, donde Daniel parecía más socio que hijo, la entendí como madurez. El amor a veces nos vuelve expertos en ignorar lo evidente. Y sin embargo, esa mañana, sentada en la cama con la cabeza desnuda, todos esos recuerdos comenzaron a ordenarse como piezas de un rompecabezas que ya no podía desarmar. Miré la nota una vez más. No había insultos directos, no había una amenaza, solo una frase fría, calculada. Ahora tienes el look que va contigo. No era un impulso infantil, era un mensaje. Respiré hondo y tomé el teléfono. Mis manos todavía temblaban cuando marqué el número de Ricardo, mi estilista de confianza desde hace años. Contestó con voz alegre, sin imaginar lo que estaba pasando. Ricardo, necesito que vengas a casa de inmediato. Hubo un silencio breve al otro lado. ¿Todo bien, Elena? Necesito una peluca, la mejor que tengas, algo natural. No di explicaciones. No tenía fuerzas para contar la historia. Solo sabía que no iba a esconderme. No iba a cancelar la boda. No iba a darles el gusto de desaparecer. Mientras esperaba, me senté frente al espejo otra vez. Observé mi cabeza sin cabello con una mezcla de vulnerabilidad y claridad. Nunca me había sentido tan expuesta. Y, al mismo tiempo, nunca había visto mi reflejo con tanta honestidad. Ricardo llegó en menos de una hora. Cuando abrió la puerta y me vio, su expresión cambió de inmediato. Dios mío, Elena, ¿qué pasó? Un pequeño accidente doméstico, respondí sin mirarlo directamente. Trabajó con cuidado, colocando la peluca con precisión profesional. Eligió un tono muy parecido al mío, ligeramente más claro. Cuando terminó, el resultado era impecable. Nadie podría notar la diferencia a simple vista. Te ves hermosa, dijo con suavidad. Lo miré a los ojos y asentí. Hermosa no era la palabra que sentía por dentro, pero fuerte empezaba a serlo. Subí a mi habitación para vestirme. Elegí el vestido azul marino que había comprado semanas antes. Era elegante, sobrio, apropiado para la madre del novio. Mientras cerraba el cierre, mis pensamientos no estaban en las flores, ni en las fotografías, ni en el brindis. Estaban en cada conversación donde el dinero había sido protagonista, en cada vez que Daniel había hablado de proyectos sin mencionar esfuerzo, en cada sugerencia de que yo debía dar un paso atrás. Tomé mi bolso. Guardé la nota dentro, doblada con cuidado. No sabía exactamente por qué, pero sentía que debía conservarla. Bajé las escaleras lentamente. La casa estaba en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no la sentí grande ni vacía. La sentí mía. Caminé hacia la puerta. Respiré profundo y salí rumbo a la iglesia. El trayecto fue corto, pero mis pensamientos iban más rápido que el auto. Una parte de mí quería creer que todo era un malentendido, que la nota era una broma cruel, sin mayores consecuencias, que los comentarios sobre dinero eran solo planes normales de una pareja joven. Aparqué frente a la iglesia una hora antes de la ceremonia. No quería llegar tarde, no quería llamar la atención. Mientras avanzaba por el pasillo lateral para entrar discretamente, escuché una voz conocida que venía del vestíbulo. Era Daniel. Su tono no era el del novio nervioso y feliz que yo esperaba escuchar. Era bajo, tenso, cauteloso. Me detuve sin hacer ruido, y entonces escuché la primera conversación. Me quedé quieta detrás de una de las columnas del vestíbulo lateral de la iglesia. No estaba espiando, no estaba buscando nada. Solo me detuve porque reconocí la voz de mi hijo y algo en su tono me hizo contener la respiración. Daniel no hablaba como un novio nervioso antes de casarse. Hablaba en voz baja, con urgencia. No, ahora no puedes venir aquí. Te dije que después de la ceremonia. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Pensé que tal vez era un proveedor, algún problema de último momento. Pero entonces escuché el nombre. Mariana, por favor, entiende. Mariana. No tuve que hacer un gran esfuerzo para recordar quién era. Mariana Soto, su secretaria en la empresa.
27 años, siempre sonriente, siempre eficiente. Había coincidido con ella en un par de eventos corporativos. Nunca imaginé que su nombre resonaría así el día de la boda de mi hijo. Daniel continuó: todo está bajo control. Solo necesito que tengas paciencia unas semanas más. El silencio del otro lado parecía prolongarse, porque él volvió a hablar, esta vez con un tono más suave. Te prometo que después de hoy todo va a cambiar. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Sentí el pulso en las sienes. Una parte de mí quería salir, interrumpir, preguntar qué estaba pasando, pero mis pies no se movieron. Entonces escuché la frase que me partió en dos. Con el dinero de mamá, podremos empezar de cero. El mundo no se detuvo. No hubo un sonido dramático, solo una claridad brutal. Mi hijo no estaba hablando de su boda. Estaba hablando de un plan. Sí, ya sé que no es lo ideal, continuó, pero este matrimonio es un trámite. Lucía quiere estabilidad y yo necesito cerrar este capítulo. Cuando tengamos el dinero podremos irnos, lejos, sin depender de nadie. Un trámite. Así llamó al matrimonio que estaba a punto de celebrar frente a Dios, frente a su familia, frente a mí. Sentí un frío distinto al de la mañana cuando desperté sin cabello. Este frío venía de adentro. Mi primera reacción no fue rabia, fue incredulidad. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica. Tal vez estaba exagerando, tal vez no escuché bien, tal vez era una conversación sacada de contexto. Pero él siguió hablando. Ella no sospecha nada, está concentrada en la boda. Y mamá, bueno, mamá siempre hace lo que le pido. Mamá siempre hace lo que le pido. Esas palabras fueron más dolorosas que cualquier otra cosa. No porque fueran falsas, sino porque eran verdad. Durante años había resuelto cada problema económico que Daniel enfrentaba. Había estado ahí con transferencias rápidas, con soluciones inmediatas, con respaldo incondicional. Pensé que eso era apoyo. Para él, al parecer, era garantía. Solo necesito que confíes en mí, Mariana. Después de la transferencia todo será diferente. Escuchar su nombre de esa manera, con esa cercanía, confirmó lo que ya era imposible negar. No era una fantasía. No era una sospecha infundada. Era una relación paralela al compromiso que estaba a punto de formalizar. Me apoyé discretamente en la pared para no perder el equilibrio. Sentí que las piernas se volvían frágiles, pero mi rostro permaneció inmóvil. No quería que nadie me viera descompuesta. Pensé en Daniel de niño, en las noches en que se quedaba dormido sobre mis piernas mientras yo revisaba contratos, en la primera vez que me dijo que estaba orgulloso de mí cuando cerré un trato importante, en cada sacrificio silencioso que hice para que él nunca sintiera carencia, y ahí estaba ahora, planeando utilizar el regalo más grande que yo había preparado como punto de partida para huir con otra mujer. A veces el peor dolor no viene de un enemigo, sino de quien criaste. Un enemigo duele, pero es predecible. Te preparas para defenderte, te proteges. Pero cuando el golpe viene de alguien a quien enseñaste a caminar, de alguien a quien abrazaste en sus miedos, la herida es distinta. No sabes dónde colocarla. Daniel terminó la llamada con un suspiro impaciente. Te marco después, dijo, y guardó el teléfono. Me aparté con cuidado antes de que pudiera verme. Caminé unos pasos hacia las bancas como si estuviera observando los arreglos florales. Mis manos estaban frías, pero mi mente, curiosamente, comenzó a ordenarse. La transferencia aún no se había realizado. Faltaba mi autorización final después de la ceremonia. Eso significaba que todavía tenía control. Daniel apareció minutos después, ajustándose el saco, con una sonrisa ensayada en el rostro. Cuando me vio, se acercó y me dio un beso en la mejilla. «Mamá, te ves preciosa». Lo miré a los ojos. Busqué en ellos algún rastro del niño que conocí. Lo que encontré fue nerviosismo, pero no culpa. «Gracias, hijo», respondí con voz firme. Si él notó algo distinto en mí, no lo demostró. Se fue rápidamente para hablar con el coordinador de la ceremonia. Yo me quedé ahí, respirando despacio. Podría haberlo enfrentado en ese momento. Podría haber cancelado todo. Podría haber salido de la iglesia y no regresar jamás. Pero algo dentro de mí quería entender hasta dónde llegaba esa traición. Porque si Daniel estaba jugando un doble juego, necesitaba saber si era el único
Di unos pasos hacia el pasillo que llevaba a la sala donde la novia se preparaba. Las risas femeninas se escuchaban desde adentro. Voces ligeras, emocionadas. Me acerqué sin hacer ruido. Y entonces escuché algo que hizo que la conversación anterior pareciera apenas el inicio. Pero lo que escuché después fue todavía peor. Me detuve frente a la puerta entreabierta del salón donde Lucía se preparaba con sus amigas. No tenía intención de escuchar. Después de lo que acababa de oír de Daniel, solo quería confirmar que al menos una parte de esta historia era real. Las risas eran ligeras, despreocupadas. En unos meses todo va a ser distinto, dijo la voz de Lucía, clara, segura. Sentí un escalofrío. ¿Ya hablaste con el abogado?, preguntó una de sus amigas. Claro, todo está bajo control, respondió Lucía. En cuanto se haga la transferencia, el dinero entra a la cuenta conjunta. Después solo es cuestión de tiempo. Mi respiración se volvió lenta, pesada. No puedo creer que sean 100 millones, dijo otra voz, casi en susurro emocionado. Lucía soltó una pequeña risa. Ni yo. Daniel cree que está jugando inteligente, pero no entiende que las leyes están de mi lado. Si nos divorciamos después, la mitad me corresponde. La mitad. No hablaban de amor, no hablaban de matrimonio, hablaban de cifras. ¿Y él no sospecha nada?, preguntó alguien más. Está demasiado concentrado en su propio plan, respondió Lucía. Cree que me está usando, pero en realidad yo lo estoy usando a él. Sentí que el aire se volvía denso. Entonces llegó la frase que terminó de romper algo dentro de mí. ¿Y sobre su mamá? No se preocupen. Después de la boda la vamos a convencer de que necesita descansar. Con la edad que tiene, no será difícil sugerir una residencia elegante. Algo cómodo. Le diremos que es por su bienestar. Hubo risas suaves. No eran carcajadas crueles. Eran peores. Eran prácticas. Como si estuvieran organizando un cambio de muebles. Mi nombre no fue mencionado, pero no hacía falta. Yo era el único obstáculo en esa ecuación. Apoyé la mano contra la pared para no perder estabilidad. Mi mente repasaba lo que acababa de escuchar. Daniel planeaba utilizar mi dinero para empezar una nueva vida con Mariana. Lucía planeaba utilizar ese mismo dinero para divorciarse y quedarse con la mitad. Ambos me veían como un recurso. No como madre, no como persona, como un trámite financiero. Sentí una punzada profunda en el pecho. No era rabia todavía. Era una mezcla de tristeza y claridad brutal. Durante años había temido que mi hijo estuviera cambiando. Esa mañana entendí que no era un temor infundado. Me alejé en silencio antes de que alguien pudiera verme. Caminé por el pasillo de la iglesia como si nada hubiera pasado. Saludé a una tía lejana que acababa de llegar. Sonreí. Asentí. Mi rostro era una máscara perfectamente controlada, pero por dentro algo se estaba reorganizando. Salí al estacionamiento y me senté en el coche. Cerré la puerta con suavidad. Por primera vez desde que desperté, me permití cerrar los ojos. Respiré hondo. 100 millones de pesos. Ese era el centro de todo. No el amor, no la familia, el dinero. Saqué el teléfono del bolso. Mis manos ya no temblaban. Había dejado de temblar en el momento en que escuché la palabra residencia. Marqué el número de Arturo Salgado. Contestó al segundo tono. Elena, ¿todo listo para la gran transferencia? Miré hacia la iglesia a través del parabrisas, invitados entrando felices, flores blancas, música suave que empezaba a sonar. Arturo, dije con voz firme, necesito que canceles la transferencia inmediatamente. Hubo un silencio breve. ¿Estás segura? Los documentos ya están preparados. Solo faltaba tu confirmación después de la ceremonia. Estoy completamente segura. No expliqué por teléfono. No era necesario. Arturo me conoce desde hace décadas. Reconoció en mi tono algo definitivo. De acuerdo. La cancelo ahora mismo. Escuché el sonido de su teclado al fondo. Listo. No habrá transferencia. Sentí algo inesperado. No fue alivio total. Fue control. Por primera vez esa mañana, yo estaba tomando una decisión. Arturo, mañana temprano quiero que revisemos mi testamento. Necesito hacer cambios importantes. Ahí estaré, respondió sin hacer más preguntas. Colgué y me quedé unos segundos mirando mis propias manos. Durante años, creí que mi papel como madre era dar sin condiciones. Pensé que el sacrificio era una forma de amor puro. Pero en ese coche entendí algo distinto.
El amor sin límites puede convertirse en permiso. Y yo había dado demasiado permiso. Las lágrimas finalmente aparecieron, pero no eran descontroladas, eran silenciosas. 2 líneas que recorrieron mi rostro sin ruido. No lloraba por el dinero, lloraba por la ilusión que acababa de morir. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. La peluca estaba perfecta. Nadie imaginaría lo que estaba pasando detrás de esa imagen impecable. Podía irme. Podía arrancar el coche y no regresar jamás. Podía llamar a Daniel, enfrentarlo, cancelar la boda y exponerlos antes de que dijeran sus votos. Pero mientras observaba la puerta de la iglesia, entendí algo más profundo. No quería escapar. Quería cerrar esta historia de frente. Si ellos habían planeado cada detalle con frialdad, yo no iba a reaccionar con impulsividad. No iba a regalarles el drama privado que podrían manipular después. Iba a darles exactamente lo que habían buscado. Una boda perfecta, con un final distinto. Me limpié las lágrimas con cuidado. Enderecé los hombros, tomé mi bolso y bajé del coche. Mientras caminaba hacia la entrada, sentí que cada paso era más firme que el anterior. Ese día decidí que no iba a cancelar la boda. Iba a cambiar el final. La iglesia estaba impecable. Flores blancas y doradas adornaban cada columna. La luz que entraba por los vitrales pintaba el suelo con tonos suaves. Un cuarteto de cuerdas afinaba discretamente al fondo. Todo lucía exactamente como Lucía lo había planeado. Elegante, moderno, perfectamente coordinado. Cualquiera que entrara en ese lugar pensaría que estaba a punto de presenciar una historia de amor sólida, prometedora, casi envidiable. Yo caminé por el pasillo central con paso firme, saludando a familiares y conocidos. Sonreí. Abracé. Agradecí su presencia. Si alguien notó algo extraño en mí, no lo demostró. Por fuera, era la madre orgullosa del novio. Por dentro, era una mujer que acababa de escuchar cómo planeaban utilizarla y descartarla. Me senté en la primera fila, justo donde debía estar. Crucé las manos sobre el bolso que descansaba en mi regazo. Dentro estaba la nota, la prueba silenciosa de que nada de esto era casualidad. La música cambió y todos se pusieron de pie. Daniel apareció al frente, impecable en su traje oscuro. Sonreía. Saludaba con pequeños gestos a los invitados. Parecía tranquilo, incluso emocionado. Lo miré con atención. Si no hubiera escuchado su llamada, habría creído cada expresión. Habría pensado que estaba nervioso por amor, que su mirada buscaba a Lucía con ilusión sincera. Luego apareció ella. Lucía avanzó por el pasillo con un vestido de encaje delicado que reflejaba la luz con cada paso. Su rostro irradiaba serenidad. Sus amigas la observaban con admiración. Algunas invitadas susurraban lo hermosa que se veía. Nadie podía imaginar que, horas antes, había hablado con naturalidad sobre divorcio estratégico y repartición de bienes. El contraste era casi admirable. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz cálida. Habló de compromiso, de confianza, de respeto mutuo. Palabras grandes. Palabras que esa mañana habían sido reducidas a cálculos financieros en conversaciones privadas. Yo asentía cuando era apropiado. Mantenía la mirada serena. Si alguien me hubiera fotografiado en ese momento, habría visto a una mujer compuesta, incluso orgullosa. Pero por dentro todo era un diálogo constante. Cada promesa que Daniel repetía resonaba distinto en mis oídos. Prometo amarte y respetarte. Prometo caminar a tu lado. Prometo fidelidad. Pensé en Mariana. Pensé en la frase con el dinero de mamá podremos empezar de cero. Lucía respondió sus votos con voz firme, convincente. Sus palabras eran impecables, casi ensayadas. Prometo construir un futuro contigo. Prometo lealtad. Prometo transparencia. Recordé su risa suave cuando habló de quedarse con la mitad. Nadie en esa iglesia veía la grieta que yo veía. Mis manos permanecían quietas sobre el bolso, pero mi mente analizaba cada detalle. No había impulsividad en mí. No había deseo de levantarme y gritar la verdad en medio del altar. No aún. El sacerdote avanzó hacia el momento tradicional. Si alguien conoce alguna razón por la cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio se extendió por unos segundos. Sentí que el aire se hacía más pesado. Era el momento perfecto. Bastaba con que me pusiera de pie. Bastaba con que dijera una frase. No necesitaba pruebas elaboradas. Solo necesitaba contar lo que había escuchado. Miré a Daniel.
Por una fracción de segundo, nuestros ojos se encontraron. Él me sonrió levemente, confiado, como si supiera que yo jamás lo pondría en evidencia. Miré a Lucía. Su expresión era impecable, segura, serena. Pensé en la residencia, en cómo planearon convencerme de que necesitaba ser trasladada a un lugar conveniente para ellos. Pensé en los años que trabajé sola, en las noches sin dormir, en cada cheque firmado para asegurar el futuro de Daniel. Podía hablar, podía detener todo en ese instante, pero no lo hice. No porque tuviera miedo, sino porque entendí que exponerlos en ese momento sería darles una oportunidad de victimizarse, de convertir la escena en un malentendido emocional, de manipular la narrativa. Yo quería algo más claro, más definitivo. El sacerdote, al no escuchar objeciones, continuó. Los declaro marido y mujer. Los aplausos llenaron la iglesia. Daniel besó a Lucía bajo una lluvia de pétalos blancos. Las cámaras capturaron el momento. Las sonrisas se multiplicaron. Yo aplaudí también, con calma, sin temblar. Nadie sabía que la transferencia estaba cancelada. Nadie sabía que mi abogado ya estaba trabajando en un nuevo testamento. Nadie sabía que el verdadero cambio no ocurriría en el altar. Ocurriría después. La pareja caminó por el pasillo tomada de la mano, saludando a los invitados. Yo me levanté y los seguí hacia la salida. Daniel me abrazó brevemente. «Gracias por estar aquí, mamá», susurró. «Siempre estaré cuando se trate de la verdad», respondí en voz baja. No sé si entendió el peso de mis palabras. En el exterior, las fotografías continuaron. Risas, brindis improvisados, comentarios sobre la luna de miel. Todo parecía fluir con normalidad. La recepción sería en un salón elegante a pocos minutos de ahí. Mesas perfectamente decoradas, música en vivo, un brindis especial donde, según el programa, yo tendría unas palabras como «madre del novio». El brindis. Mientras subía al auto para dirigirme al salón junto con otros familiares, sentí una claridad absoluta. No iba a arruinar la ceremonia. No iba a crear un espectáculo impulsivo. Iba a hablar cuando todos estuvieran escuchando. Iba a regalarles exactamente lo que esperaban, solo que no sería dinero. Esperé al brindis. La iglesia estaba impecable. Flores blancas y doradas adornaban cada columna. La luz que entraba por los vitrales pintaba el suelo con tonos suaves. Un cuarteto de cuerdas afinaba discretamente al fondo. Todo lucía exactamente como Lucía lo había planeado. Elegante, moderno, perfectamente coordinado. Cualquiera que entrara en ese lugar pensaría que estaba a punto de presenciar una historia de amor sólida, prometedora, casi envidiable. Yo caminé por el pasillo central con paso firme, saludando a familiares y conocidos. Sonreí, abracé, agradecí su presencia. Si alguien notó algo extraño en mí, no lo demostró. Por fuera, era la madre orgullosa del novio. Por dentro, era una mujer que acababa de escuchar cómo planeaban utilizarla y descartarla. Me senté en la primera fila, justo donde debía estar. Crucé las manos sobre el bolso que descansaba en mi regazo. Dentro estaba la nota, la prueba silenciosa de que nada de esto era casualidad. La música cambió y todos se pusieron de pie. Daniel apareció al frente, impecable en su traje oscuro. Sonreía. Saludaba con pequeños gestos a los invitados. Parecía tranquilo, incluso emocionado. Lo miré con atención. Si no hubiera escuchado su llamada, habría creído cada expresión. Habría pensado que estaba nervioso por amor, que su mirada buscaba a Lucía con ilusión sincera. Luego apareció ella. Lucía avanzó por el pasillo, con un vestido de encaje delicado que reflejaba la luz con cada paso. Su rostro irradiaba serenidad. Sus amigas la observaban con admiración. Algunas invitadas susurraban lo hermosa que se veía. Nadie podía imaginar que, horas antes, había hablado con naturalidad sobre divorcio estratégico y repartición de bienes. El contraste era casi admirable. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz cálida. Habló de compromiso, de confianza, de respeto mutuo. Palabras grandes. Palabras que esa mañana habían sido reducidas a cálculos financieros en conversaciones privadas. Yo asentía cuando era apropiado. Mantenía la mirada serena. Si alguien me hubiera fotografiado en ese momento, habría visto a una mujer compuesta,
incluso orgullosa, pero por dentro todo era un diálogo constante. Cada promesa que Daniel repetía resonaba distinto en mis oídos. Prometo amarte y respetarte. Prometo caminar a tu lado. Prometo fidelidad. Pensé en Mariana. Pensé en la frase, con el dinero de mamá, podremos empezar de cero. Lucía respondió sus votos con voz firme, convincente. Sus palabras eran impecables, casi ensayadas. Prometo construir un futuro contigo. Prometo lealtad. Prometo transparencia. Recordé su risa suave cuando habló de quedarse con la mitad. Nadie en esa iglesia veía la grieta que yo veía. Mis manos permanecían quietas sobre el bolso, pero mi mente analizaba cada detalle. No había impulsividad en mí. No había deseo de levantarme y gritar la verdad en medio del altar. No aún. El sacerdote avanzó hacia el momento tradicional. Si alguien conoce alguna razón por la cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio se extendió por unos segundos. Sentí que el aire se hacía más pesado. Era el momento perfecto. Bastaba con que me pusiera de pie. Bastaba con que dijera una frase. No necesitaba pruebas elaboradas. Solo necesitaba contar lo que había escuchado. Miré a Daniel. Por una fracción de segundo, nuestros ojos se encontraron. Él me sonrió levemente, confiado, como si supiera que yo jamás lo pondría en evidencia. Miré a Lucía. Su expresión era impecable, segura, serena. Pensé en la residencia, en cómo planearon convencerme de que necesitaba ser trasladada a un lugar conveniente para ellos. Pensé en los años que trabajé sola, en las noches sin dormir, en cada cheque firmado para asegurar el futuro de Daniel. Podía hablar, podía detener todo en ese instante, pero no lo hice. No porque tuviera miedo, sino porque entendí que exponerlos en ese momento sería darles una oportunidad de victimizarse, de convertir la escena en un malentendido emocional, de manipular la narrativa. Yo quería algo más claro, más definitivo. El sacerdote, al no escuchar objeciones, continuó. Los declaro marido y mujer. Los aplausos llenaron la iglesia. Daniel besó a Lucía bajo una lluvia de pétalos blancos. Las cámaras capturaron el momento. Las sonrisas se multiplicaron. Yo aplaudí también. Con calma, sin temblar. Nadie sabía que la transferencia estaba cancelada. Nadie sabía que mi abogado ya estaba trabajando en un nuevo testamento. Nadie sabía que el verdadero cambio no ocurriría en el altar. Ocurriría después. La pareja caminó por el pasillo tomada de la mano, saludando a los invitados. Yo me levanté y los seguí hacia la salida. Daniel me abrazó brevemente. «Gracias por estar aquí, mamá», susurró. «Siempre estaré cuando se trate de la verdad», respondí en voz baja. No sé si entendió el peso de mis palabras. En el exterior, las fotografías continuaron. Risas, brindis improvisados, comentarios sobre la luna de miel. Todo parecía fluir con normalidad. La recepción sería en un salón elegante a pocos minutos de ahí. Mesas perfectamente decoradas, música en vivo, un brindis especial donde, según el programa, yo tendría unas palabras como «madre del novio». El brindis. Mientras subía al auto para dirigirme al salón junto con otros familiares, sentí una claridad absoluta. No iba a arruinar la ceremonia. No iba a crear un espectáculo impulsivo. Iba a hablar cuando todos estuvieran escuchando. Iba a regalarles exactamente lo que esperaban. Solo que no sería dinero. Esperé al brindis. El salón de la recepción estaba iluminado con luces cálidas que daban a todo un aire de celebración perfecta. Las mesas estaban decoradas con centros de flores blancas y velas altas. La música suave llenaba el ambiente mientras los invitados brindaban y reían sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Yo me movía entre ellos con serenidad. Felicitaba, agradecía, sonreía. Daniel y Lucía parecían radiantes. Bailaron la primera pieza entre aplausos. Se abrazaban, posaban para fotografías, recibían elogios. Todo era impecable. Hasta que Daniel tomó el micrófono. «Quiero agradecer a todos por acompañarnos», dijo con voz emocionada, «y especialmente a mi mamá, que siempre ha sido nuestro mayor apoyo». «Mamá, ¿quieres decir unas palabras?» El salón quedó en silencio expectante. Caminé hacia el centro con paso firme. Sentí cada mirada sobre mí. Tomé el micrófono con suavidad. Daniel me sostuvo la mano por un segundo, confiado. Lucía me sonrió con dulzura ensayada.
Respiré hondo. Gracias a todos por estar aquí. Comencé con voz clara. Hoy es un día muy especial para mí. Hace 34 años me convertí en madre. Desde ese momento, mi prioridad fue proteger y asegurar el bienestar de mi hijo. Vi algunas cabezas asentir. Después de quedar viuda a los 33 años, tomé decisiones difíciles. Trabajé día y noche para construir algo sólido. No para mí, sino para él. Daniel apretó ligeramente mi mano, como si estuviera conmovido. Y hoy, como regalo de bodas, tenía preparado algo muy importante. Hubo un murmullo curioso entre los invitados. Había organizado la transferencia de 100 millones de pesos para Daniel y Lucía, un respaldo para que comenzaran su vida sin preocupaciones. El murmullo se transformó en asombro abierto. Algunas personas se miraron entre sí, otras sonrieron impresionadas. Daniel se quedó completamente inmóvil. Lucía enderezó la espalda, con los ojos brillando. Hice una pausa. Una pausa larga. El silencio se volvió espeso. Pero he decidido darles algo más valioso. Las sonrisas comenzaron a tensarse. Saqué del bolso el papel doblado. Lo sostuve con cuidado frente al micrófono. Esta mañana desperté sin cabello, dije con calma. Alguien decidió cortarlo mientras dormía y dejarme esta nota. Leí en voz alta. Ahora tienes el look que va contigo. Que disfrutes la boda. El salón quedó en un silencio absoluto. Algunas personas voltearon hacia Lucía sin darse cuenta. Daniel soltó mi mano. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», murmuró él. Pero levanté suavemente la otra mano para continuar. Ese acto, que pudo haber sido solo una crueldad, me obligó a escuchar conversaciones que jamás imaginé escuchar el día de la boda de mi hijo. Mis ojos buscaron los de Daniel. Escuché a Daniel hablar por teléfono con Mariana. Sí, Mariana, su secretaria. Escuché cómo explicaba que después de recibir el dinero podrían empezar de cero. Lejos. Juntos. Un murmullo recorrió el salón como una ola. Daniel dio un paso atrás. «No es lo que parece», intentó decir, pero su voz carecía de firmeza. Miré a Lucía, y también escuché a Lucía hablar con sus amigas. Escuché cómo explicaba que, después de la transferencia, iniciaría un divorcio estratégico para quedarse con la mitad, y cómo planearían convencerme de que debía mudarme a una residencia para facilitarles la vida. Algunas invitadas se llevaron la mano a la boca. Los padres de Lucía intercambiaron miradas tensas. El fotógrafo había bajado la cámara. Lucía se puso de pie abruptamente. «Esto es un malentendido», dijo, intentando mantener compostura. «Elena está confundida». La miré con serenidad. «No estoy confundida, estoy despierta». Daniel intentó acercarse. «Mamá, ¿podemos hablar esto en privado?». Negué lentamente. «No, porque lo que intentaban hacer no era privado. Era un plan que incluía mi vida, mi casa y mi patrimonio». Volví a mirar a todos los invitados. Durante años creí que amar era dar sin límites. Hoy entendí que amar también es saber ponerlos. Respiré profundo. Mi regalo real es libertad. Libertad de depender de mí. El silencio era tan profundo que podía escucharse el leve zumbido del sistema de sonido. La transferencia fue cancelada esta mañana. Algunas exclamaciones ahogadas rompieron la quietud. No habrá 100 millones. No habrá respaldo financiero. Solo la oportunidad de construir su matrimonio con honestidad, sin utilizar a nadie. Daniel estaba pálido. Lucía parecía incapaz de sostener mi mirada. Si su unión es fuerte, sobrevivirá sin mi dinero. Y si no lo es, al menos sabrán que no fue mi patrimonio el que la sostuvo. Dejé el micrófono sobre la mesa con suavidad. No levanté la voz, no insulté, no humillé. Solo expuse la verdad. Mientras me alejaba, escuché murmullos crecientes, preguntas, intentos de explicación. Daniel pronunció mi nombre, pero no me detuve. Había cumplido lo que decidí en el coche. No cancelé la boda. Cambié el final. A la mañana siguiente desperté en mi propia cama, en silencio, sin flores, sin música, sin invitados, solo el sonido suave del viento entrando por la ventana. Tomé el teléfono y lo encendí. No estaba preparada para lo que vi. Mensajes, decenas, luego cientos, llamadas perdidas, notificaciones de redes sociales. Alguien había grabado mi discurso y lo había subido a internet. El video se estaba compartiendo con rapidez. Comentarios divididos. Personas que me apoyaban, otras que cuestionaban el momento elegido. No respondí a ninguno.
No necesitaba la aprobación pública. Lo que había hecho no fue un espectáculo, fue una decisión. El teléfono volvió a sonar. Daniel. Lo dejé sonar unos segundos antes de contestar. Mamá, ¿qué hiciste? Fue lo primero que dijo. Sin saludo. Dije la verdad. No tenías derecho a humillarnos así. Esa palabra me llamó la atención. Humillarlos. Respiré con calma. Daniel. La humillación comenzó cuando planeaste utilizar mi dinero para empezar otra vida a escondidas. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Podemos arreglar esto, insistió. Fue un mal momento. Estaba confundido. Mariana no significa nada. No respondí de inmediato. Lo que significa algo es tu intención, dije finalmente. Y tu intención no era honesta. Colgó abruptamente. Las llamadas continuaron durante el día. Algunas de números desconocidos, otras de familiares intentando entender lo ocurrido. Respondí solo a las necesarias. Por la tarde, tocaron la puerta. Era Lucía. No llevaba maquillaje. Sus ojos estaban enrojecidos. Parecía agotada. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz quebrada. La dejé pasar a la sala, pero no le ofrecí asiento inmediatamente. Elena, lo siento, comenzó. Todo fue un malentendido. Estaba enojada. Dije cosas que no sentía realmente. La observé en silencio. Yo sí quería formar una familia contigo, añadió. No era mi intención lastimarte. La miré con serenidad. Lucía, no te juzgo por ambición, te juzgo por falta de honestidad. Sus labios temblaron. Podemos empezar de nuevo. Daniel y yo podemos arreglarlo. Negué suavemente. No se trata de ustedes. Se trata de mí. Sus ojos se abrieron levemente. Durante años acepté comentarios que me hacían sentir desplazada. Ignoré señales porque creí que el amor lo justificaba todo. Pero amar no significa permitir abuso. La frase quedó suspendida entre nosotras. Lucía bajó la mirada. No pensé que llegarías tan lejos. Yo tampoco pensé que ustedes llegarían tan lejos. No hubo gritos, no hubo insultos, solo una verdad clara. Se levantó lentamente. Entonces, ¿ya no hay nada? La relación que existía cambió ayer, y no se reconstruye con disculpas apresuradas. La acompañé a la puerta. Esta vez no hubo abrazo de despedida. Al día siguiente recibí a Arturo en casa. Extendió los documentos sobre la mesa del comedor. ¿Estás completamente segura?, preguntó con cautela. Más que nunca. Decidí dividir la mayor parte de mi patrimonio en 3 fundaciones dedicadas a apoyar a mujeres viudas que desean emprender. Mujeres que, como yo a los 33, se encontraron de pronto solas frente al mundo, con hijos que mantener y decisiones imposibles que tomar. No era un acto de venganza. Era coherencia. Si mi esfuerzo había nacido del deseo de proteger a mi hijo, ahora nacía del deseo de apoyar a mujeres que aún estaban luchando. Firmé cada hoja con mano firme. Arturo me miró con respeto. Daniel podría impugnar. Que lo intente, respondí sin dureza. No estoy actuando por impulso. Estoy actuando con claridad. Esa tarde Daniel volvió a llamar. Mamá, por favor, no puedes cambiar todo por un malentendido. No es un malentendido, Daniel. Es una revelación. Soy tu hijo. Y siempre lo serás. Pero eso no significa que tenga que financiar decisiones que me excluyen o me perjudican. Su voz se volvió más suave, casi infantil. Te necesito. Cerré los ojos por un instante. Durante años esa frase habría bastado para que resolviera cualquier problema. Esta vez fue diferente. Me necesitabas cuando eras niño, y estuve ahí. Ahora eres un adulto. Necesitas asumir tus propias decisiones. El silencio al otro lado fue más largo. «¿Entonces, ya no me amas?», preguntó finalmente. Sentí una punzada breve en el pecho. El amor no desaparece, Daniel, pero cambia de forma, y amar no significa permitir abuso. Colgué con serenidad. Esa noche me senté en la terraza con una taza de té. El aire era fresco, el jardín estaba tranquilo. Por primera vez en muchos años, no estaba pensando en cómo resolver un problema ajeno. Estaba pensando en mí. No sentí euforia. No sentí triunfo. Sentí algo más profundo. Dignidad. El día después fue más ruidoso afuera que adentro de mi casa. Desperté temprano, como siempre. Por un segundo olvidé todo. Luego recordé el brindis, las miradas, el silencio que cayó sobre el salón. Tomé el teléfono y entendí que la historia ya no era solo familiar. Había mensajes sin leer, llamadas perdidas,
notificaciones de redes sociales. Alguien grabó mi discurso completo y lo subió. El video estaba circulando con titulares exagerados. Algunos me llamaban valiente. Otros decían que fui demasiado dura. Personas que no me conocían opinaban sobre mi maternidad, sobre mi carácter, sobre mi dinero. Lo apagué. No necesitaba que Internet decidiera si hice lo correcto. Yo estuve ahí. Yo escuché lo que escuché. El teléfono volvió a encenderse con una llamada insistente. Daniel, contesté después del tercer intento. Mamá, esto se salió de control, dijo sin saludar. Su voz ya no era firme. Sonaba alterada. Todo el mundo está hablando. Mis amigos, los clientes, la familia de Lucía. Yo no publiqué nada, respondí tranquila. Solo dije la verdad. Pudimos resolverlo en privado, insistió. ¿En privado? ¿Cómo planeaban usar mi dinero en privado? Hubo silencio. Estaba confundido, dijo finalmente. Fue presión. Lucía, la boda, el estrés. No estabas confundido cuando hablaste de empezar de cero con Mariana. Respiró fuerte. No significaba nada. Las intenciones sí significan. Colgó sin despedirse. Al mediodía tocaron el timbre. Era Lucía. No llevaba el vestido perfecto del día anterior. Vestía ropa sencilla, el maquillaje apenas disimulaba que había llorado. Por favor, Elena, dijo apenas abrí la puerta. Necesito hablar contigo. La dejé entrar, pero esta vez no hice ningún gesto cálido. Me equivoqué, comenzó. Estaba hablando por enojo, por inseguridad. Nunca quise lastimarte. La escuché sin interrumpir. Daniel y yo podemos arreglar esto. Podemos demostrarte que fue un error. La miré a los ojos. Un error es olvidar una fecha. Lo que tú describiste fue un plan. Sus labios temblaron. No pensé que lo escucharías. Esa frase me dio más claridad que cualquier disculpa. No pensaste que escucharía. Repetí. Ese es el punto. Intentó acercarse un poco. Podemos empezar de nuevo. No tienes que cambiar todo por una conversación. Respiré profundo. No estoy cambiando todo por una conversación. Estoy cambiando todo por una revelación. Lucía bajó la mirada. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer? Sí hay algo que puedes hacer, respondí con serenidad. Aprender que las personas no son recursos. Se fue sin decir más. Esa misma tarde recibí a Arturo en mi comedor. Extendió los documentos con la misma formalidad de siempre. Pero esta vez su mirada tenía una pregunta implícita. ¿Estás segura?, preguntó. Asombrosamente segura. Modificamos el testamento completo. Decidí que la mayor parte de mi fortuna se destinaría a 3 fundaciones dedicadas a apoyar a mujeres viudas que desean emprender. Mujeres que, como yo hace décadas, se encontraron solas de un día para otro, con hijos que sostener y decisiones financieras que aprender a tomar sin preparación previa. No era un acto impulsivo, era coherente con mi historia. Si mi trabajo nació del amor por mi hijo, ahora podía transformarse en apoyo para mujeres que aún estaban luchando por sobrevivir. Firmé cada página con mano firme. Al anochecer, Daniel volvió a llamar. Esta vez, su tono era distinto. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Eso no cambia lo que intentaste hacer. Estaba pensando en nuestro futuro. Nuestro futuro no incluía mi bienestar. Guardó silencio unos segundos. Te necesito. Durante años esa frase habría activado en mí una reacción automática. Transferencias, soluciones, rescates. Pero esta vez escuché la frase completa, no solo la emoción. Daniel, me necesitabas cuando eras niño, y estuve ahí en cada momento. Ahora eres un adulto. No necesitas que te rescate. Necesitas responsabilidad. ¿Entonces ya no te importa lo que me pase? Claro que me importa. Pero amar no significa permitir abuso. La frase salió clara, sin enojo. Al otro lado no hubo respuesta inmediata. Te estás dejando influenciar por el orgullo, dijo finalmente. No, me estoy dejando guiar por la dignidad. Colgué con calma. Esa noche me senté sola en la sala. La casa estaba en silencio, pero no se sentía vacía. Se sentía diferente, más liviana. Pensé en todo lo que había hecho durante décadas, creyendo que era mi obligación sostenerlo todo. Pensé en las veces que ignoré comentarios incómodos para evitar conflicto. Pensé en cómo confundí sacrificio con amor incondicional. El día después no trajo caos a mi interior, trajo claridad.
Y por primera vez en mucho tiempo, esa claridad no estaba ligada al miedo de perder a mi hijo, sino a la decisión de no perderme a mí misma. Cumplí 66 años pocas semanas después de la boda. Por primera vez en décadas, no organicé una comida familiar ni esperé llamadas específicas. Me desperté tranquila, me preparé café, me senté frente al jardín y me pregunté algo que nunca me había preguntado con honestidad. ¿Qué quiero yo ahora? Durante más de 30 años, mi respuesta siempre había estado ligada a Daniel, su estabilidad, su futuro, sus necesidades. Esa mañana entendí que tenía que aprender a responder sin incluir su nombre. Me inscribí en clases de pintura. Siempre me gustaron los paisajes, pero nunca tuve tiempo, o mejor dicho, nunca me di permiso. El primer día llegué con nervios ridículos, como si fuera una estudiante universitaria. El salón olía a óleo y a madera vieja. Había personas de distintas edades, todas concentradas en sus lienzos. Cuando tomé el pincel por primera vez, sentí algo extraño. No era talento inmediato, era silencio mental. Mientras mezclaba colores, no pensaba en transferencias, ni en discusiones, ni en herencias. Pensaba en luz, pensaba en sombra, pensaba en equilibrio. Mi instructora, Carmen, una mujer de mi edad que también había criado hijos sola, me dijo una tarde algo que se me quedó grabado. Es curioso cómo aprendemos a sobrevivir, pero no siempre aprendemos a disfrutar. Comencé a ir 3 veces por semana. Mis manos, acostumbradas a firmar contratos, ahora trazaban líneas suaves. Descubrí que me gustaba pintar el mar al amanecer, tal vez porque siempre simbolizó algo que nunca controlé. Meses después decidí viajar, no por negocios, no por compromisos familiares, por curiosidad. Fui a Oaxaca primero, luego a España. Caminé por calles antiguas sin prisa. Me senté en plazas a observar gente desconocida vivir sus propias historias. En uno de esos viajes conocí a Javier, 70 años, viudo desde hacía 5. Nos sentamos en la misma mesa comunitaria en una pequeña cafetería frente al mar. Comenzamos hablando del clima y terminamos hablando de pérdidas, de hijos, de segundas oportunidades. No fue una conexión dramática, fue tranquila. Cuando los hijos crecen, me dijo una tarde mientras caminábamos por la playa, uno cree que deja de ser necesario, pero en realidad solo cambia el papel. Me gustó su serenidad. No intentaba impresionar, no necesitaba rescate. Tenía su propia casa, sus propios planes, su propia rutina. Nos empezamos a visitar ocasionalmente, sin promesas grandilocuentes, sin dependencia. Por primera vez en mi vida adulta, estaba en una relación donde no tenía que sostener a nadie. Mientras tanto, las noticias sobre Daniel y Lucía llegaron sin que yo las buscara. Se separaron pocos meses después de la boda. La falta de dinero cambió dinámicas que, al parecer, nunca estuvieron sostenidas por afecto real. Mariana también desapareció de la escena cuando entendió que no había herencia que respaldara un nuevo comienzo. Algunos conocidos esperaban que yo sintiera satisfacción. No la sentí. No sentí venganza. Sentí distancia y, sorprendentemente, paz. Una tarde, casi un año después de la boda, Daniel apareció en mi puerta. Había adelgazado. Su expresión ya no era arrogante ni ansiosa. Era cansada. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Se sentó en la misma sala donde meses atrás Lucía había intentado disculparse. Miró alrededor como si la casa le resultara distinta. He estado pensando mucho, comenzó. No respondí. Dejé que hablara. Me equivoqué. No solo contigo, conmigo mismo. Sus ojos estaban húmedos, pero no exagerados. Creí que el dinero resolvería todo. Creí que merecía más sin entender de dónde venía. Lo escuché sin interrumpir. No supe valorar lo que hiciste por mí, continuó. Ni el esfuerzo ni el sacrificio. Respiré despacio. Daniel no esperaba perfección, esperaba honestidad. Bajó la mirada. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? Pensé en la pregunta unos segundos, no en términos financieros, en términos emocionales. Hay cosas que no se deshacen, dije con suavidad, pero se puede aprender de ellas. Levantó la vista. No vine por dinero, aclaró rápidamente. Lo sé. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Te di todo para que volaras, le dije finalmente sosteniendo su mirada, no para que regresaras por mi cartera.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, no dramáticas, reales. No lo entendí hasta ahora. Entonces aprende, respondí con calma. Vuela por ti mismo. No lo abracé como antes. Pero tampoco lo rechacé. Cuando se fue, me quedé unos minutos mirando la puerta cerrada. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. La maternidad no desaparece. Se transforma. Hoy, a los 66, no soy la mujer que despertó calva el día de la boda de su hijo. Soy la mujer que entendió que la dignidad no tiene edad. Pinto. Viajo. Amo sin dependencia. Y cuando me miro al espejo, con mi cabello creciendo nuevamente, no veo pérdida. Veo renacimiento. Si has llegado hasta aquí, quiero hablarte directamente. Nunca imaginé que a los 66 años tendría que aprender la lección más importante de mi vida. Creí que el amor incondicional era suficiente para sostener una familia. Creí que sacrificarme sin límites era sinónimo de ser una buena madre. Me equivoqué. Poner límites no es dejar de amar, es respetarte. La dignidad no se pierde cuando alguien intenta humillarte. Se pierde cuando aceptas quedarte en un lugar donde no te valoran. Yo desperté sin cabello aquella mañana, pero lo que realmente despertó fue mi conciencia. La edad no te vuelve débil, te vuelve clara. Aprendí que el amor propio no tiene fecha de caducidad, que empezar de nuevo no es un privilegio de los jóvenes, que a veces el acto más valiente no es gritar, sino decir con calma, hasta aquí. Si esta historia te hizo reflexionar, me gustaría leerte. Cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Me emociona saber hasta dónde pueden viajar las experiencias cuando se cuentan con honestidad. Comparte esta historia si crees que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si conoces a alguien que necesita recordar que el respeto comienza por uno mismo. Y suscríbete si te gustan las historias reales que dejan enseñanza, las que no hablan de perfección, sino de decisiones difíciles que nos transforman. Yo no perdí un hijo aquel día. Gané algo más importante. Me recuperé a mí misma.